Hay de la religión que canta, pero no siente, que predica, pero no tiembla, que se hinca con el cuerpo, pero sigue de pie en el corazón. Estas palabras podrían haber salido de la boca de cualquier profeta bíblico, pero son el eco de la conciencia de Jonathan Edwards, uno de los predicadores más fieros que han pisado este mundo. Edwards no estaba en contra de la religión, estaba en contra de la religión sin fuego, sin alma, esa religión que cambia a Dios por puro espectáculo, que pone el culto en lugar de la comunión y convierte el altar en un escenario. La denuncia de Edwards era clara como el agua. Hay una religión que acerca los labios a Dios, pero mantiene el corazón bien lejos. Esa religión es cómoda, conveniente, hasta bonita por fuera, pero por dentro es puro sepulcro. Por eso la fe se está apagando, porque las iglesias están llenas, pero los cielos están callados. Cultos con sonido chido, luces perfectas, teología bien pulida, pero sin lágrimas, sin quebranto, sin arrepentimiento. Estamos viviendo la era de la religión sin presencia. La gente adora a un Cristo que no conoce, canta alabanzas que no entiende, carga una Biblia que no lee, y cada domingo fortalece su fe en la estructura, no en la esencia. Jonathan Edwards diría, han domesticado el Evangelio, lo hicieron digerible, inofensivo, aceptable, pero nunca fue nada de eso. El verdadero Evangelio exige muerte, muerte del ego, de la vanidad, de la actuación, de la independencia. La religión moderna ofrece sustitutos baratos al arrepentimiento, emoción en lugar de conversión, activismo en lugar de intimidad, puestos ministeriales en lugar de fruto. Pero Edwards veía el peligro. La fe que no transforma es la fe que engaña. Puedes saberte todos los versículos, ir a todos los cultos, hasta liderar ministerios, y aún así estar perdido, porque la religión, por sí sola, no salva. Solo Cristo salva, y no siempre está en la religión. Por eso Jesús se enfrentó a los fariseos con tanta dureza. Eran maestros de la ley, súper entregados, moralmente impecables, pero espiritualmente estaban ciegos. Tenían a Dios en la boca, pero no en el corazón. Y cuando el Dios encarnado pasó por enfrente, no lo reconocieron. Esa es la tragedia de la religión muerta. Prepara el escenario para Dios, pero no lo ve cuando llega. Está tan ocupada con sus tradiciones que pierde la presencia. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tus pecados? ¿Cuándo sentiste el peso de la gloria de Dios aplastándote en oración? ¿Cuándo saliste de un culto sintiendo que el cielo te tocó? Si esos recuerdos están lejos o de plano no existen, tal vez estás metido en esa religión que Jonathan Edwards denunciaría con una furia santa. Jonathan Edwards veía el mundo con ojos del espíritu. Sabía que el verdadero enemigo de la fe no es el pecado a plena vista, sino la devoción vacía. El peligro real está en los corazones que se creen salvos solo por cumplir rituales. Gente que confunde la liturgia con vida, que está rodeada de símbolos sagrados pero desconectada de la presencia que esos símbolos representan. Esa es la religión que está matando la fe. Una religión que cambia la intimidad por costumbres, la verdad por apariencia, la obediencia por rutina. Una religión que duerme el alma en vez de despertarla, que repite fórmulas pero no lleva unción. Jonathan Edwards no predicaba para quedar bien con la gente, predicaba como si cada sermón fuera una alarma del cielo. Y su denuncia era una sola: están muy cómodos con Dios, pero Él no está cómodo con ustedes. Religión sin temor es religión sin transformación. Crea creyentes tibios contentos con migajas espirituales. El culto se vuelve un evento, la Biblia un adorno, la oración un discurso, y el corazón, ya quemado, ni se da cuenta de que Dios ya se fue. Edward llamaría esto coma espiritual, el estado en que el alma sigue moviéndose por fuera, pero por dentro está muerta. Jesús enfrentó este espíritu con una furia santa. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Fue su sentencia. Y ese juicio todavía resuena en nuestros templos modernos. Hay iglesias llenas, pero vacías de gloria, sermones bien armados, pero secos, alabanzas potentes, pero sin lágrimas, sin quebranto. La religión moderna se ha especializado en parecer viva,
mientras se pudre por dentro. Edwards veía en la religión falsa un engaño más peligroso que el ateísmo, porque el ateo sabe que está lejos de Dios, pero el religioso ciego cree que está cerca, y ese autoengaño es mortal. Satanás ama la religión tanto como odia la verdad, decía, porque una fe que se acomoda, que no exige renuncia, que no toca el pecado, no amenaza al infierno. El enemigo prefiere a un creyente distraído que a un impío rebelde. El primero nunca despierta, el segundo podría arrepentirse. Religión sin cruz es puro teatro, y hoy vemos muchas iglesias actuando el evangelio, hablando de gracia pero sin mencionar el juicio, hablando de amor pero sin hablar de santidad, creando creyentes que viven de frases pegajosas pero no conocen las escrituras, que piden bendiciones pero no aguantan la disciplina, que alaban a Dios el domingo y al mundo el lunes, y aún así creen que están bien porque tienen religión. Jonathan Edwards gritaba contra esto. No basta con decir que tienes fe, hay que nacer de nuevo. Su teología era viva, cortante, urgente. Creía que cada alma está a un paso del infierno y que la religión superficial solo afloja ese paso. Da una falsa seguridad mientras el alma se desliza hacia la perdición. Y lo que más le dolía a Edwards era ver gente pensando que estaba salva cuando solo era religiosa. Si escuchas esto y te sientes confrontado, no endurezcas el corazón, porque tal vez es el mismo espíritu despertándote. Tal vez está diciendo, despierta, te acostumbraste a mí pero nunca me conociste de verdad. Esa es la denuncia, pero también es la invitación. Dios está llamando a los muertos espirituales a salir del sepulcro de la religiosidad, pero solo los que escuchen su voz vivirán. La religión, cuando se divorcia de la presencia de Dios, se convierte en una réplica del infierno con aroma a cielo. Jonathan Edwards lo entendía como pocos. Para él, el mayor escándalo espiritual no era el pecado a la vista, sino la santidad fingida. La falsa religión no solo ciega, embriaga, hace que el alma crea que está firme, cuando en realidad está al borde del abismo. Hace que la conciencia piense que está en paz, cuando en realidad está anestesiada por la rutina religiosa. Edwards decía que el alma humana tiene facilidad para idolatrar, incluso la religión, y eso es trágico, porque lo que debería ser un camino hacia Dios se convierte en un fin en sí mismo. El altar se vuelve vanidad, la oración una actuación, la Biblia un argumento. La fe se transforma en un sistema teológico en lugar de una entrega apasionada. Y con eso, la religión mata la fe, lentamente, fríamente, religiosamente. En los tiempos de Edwards, veía hombres peleando por puestos en las iglesias como si fueran tronos. Predicadores aplaudidos por su elocuencia pero vacíos de temor. Iglesias que enseñaban la gracia sin enseñar el arrepentimiento. Él denunciaba esto con fuerza, porque sabía, una fe que no confronta el pecado es una fe que confirma el infierno. Ahora el panorama no es muy diferente, solo cambió el vestuario. Cambiamos el púlpito de madera por un escenario iluminado. Cambiamos la oración silente por aplausos coordinados. Cambiamos los cultos quebrantados por presentaciones ensayadas al milímetro. Y lo más peligroso, cambiamos al Espíritu Santo por emociones humanas. La religión moderna es una gran casa bonita construida sobre arena. Mientras no llueva, parece sólida. Pero basta una crisis, un desierto, un silencio de Dios, y todo se derrumba. Porque donde no hay raíz no hay permanencia. Donde no hay profundidad no hay resistencia. Edwards sabía que los vientos de la eternidad soplarían contra toda fachada de religiosidad. Y él quería ver a la frente anclada en la roca, no en el ritual. Puedes cantar todos los himnos, citar todos los salmos, y aún así no conocer al que inspiró las escrituras. Ese era uno de los mensajes centrales de Edwards, porque él entendía que la fe verdadera nace del quebrantamiento, no de la familiaridad con las cosas de Dios. Y ese es el problema de muchos hoy. Están cerca de la Biblia pero lejos del Dios de la Biblia. La religión mata la fe cuando cambia la revelación por información, cuando prefiere seguidores a discípulos, cuando alimenta el ego en lugar del alma, cuando habla de Dios sin hablar con Él, cuando hace del culto un evento y del Espíritu Santo un recurso escénico. La fe no muere de repente, es asfixiada por las liturgias que no llevan a la presencia, por los ministerios que no generan renuncia, por las iglesias que no provocan arrepentimiento. Edwards advertía,
El infierno estará lleno de almas religiosas que nunca nacieron de nuevo. Eso es fuerte, pero es verdad, porque no son los religiosos los que verán a Dios, son los de corazón puro. No son los que predican, sino los que viven. No son los que hablan en nombre de Dios, sino los que escuchan su voz en lo secreto. La fe viva es humilde, la religión muerta es arrogante. La fe viva clama, la religión muerta acusa. La fe viva se entrega, la religión muerta se exhibe. ¿Puedes sentir la diferencia? ¿Puedes ver en qué lugar está tu alma en este momento? Porque tal vez lo que está matando tu fe no es el mundo, sino la religiosidad con la que te has acostumbrado. Pero Dios está llamando. Todavía hay tiempo, todavía hay esperanza, todavía hay gracia, pero solo entra donde hay arrepentimiento, donde hay sed, donde hay hambre por algo más que religión, hambre por Dios. La religión